Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Estamos hoy junto a Nelly Huerta, con quien ya hemos estado conversando en otros podcasts anteriores, quien es psicóloga y consultora senior organizacional. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias, Angie. Qué rico volver a conversar aquí de ciencia y transformación. Me encanta. Y quien les saluda por acá, Angélica Suil, para poder de nuevo retomar los temas que son tan importantes hoy día de hablar sobre el tema de los riesgos psicosociales. Y en especial lo que queremos compartir con ustedes es saber si esto tiene que ver algo con un tema más individual o tiene que ver con una crisis organizacional que nos muestra y nos devela que, por ejemplo, hoy día en Chile hay un aumento del 30% de las licencias médicas que vienen producto de estrés, ansiedad o depresión. Y eso nos está mostrando algo, ¿sí? Así que sobre eso vamos a conversar hoy día. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo partimos? ¿Qué te gustaría hablar respecto de los factores de riesgo, tal vez? ¿Qué es lo que... No, antes que eso, para las personas que nos escuchan hoy día, ¿qué serían los riesgos psicosociales en este contexto? Sí, mira, qué importante lo que decías tú de las licencias. Y justamente las licencias tienen relación con estas dimensiones, que son 12 dimensiones que hoy día se están evaluando y que nos hablan de aspectos que pueden mostrar cierto riesgo en temas de salud mental, en el bienestar de las personas que están en el contexto de trabajo, ¿sí? Los riesgos en sí, hay distintos tipos de riesgos, pero los que se evalúan en las empresas están asociados a aspectos de nuestro diario vivir en el trabajo, ¿ya? Y en eso encontramos varios riesgos que tienen que ver con la claridad del rol, el estilo de liderazgo, la sobrecarga laboral, el qué tan vulnerable me siento, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, qué tan expuesto me siento a situaciones de acoso laboral, que hoy día está súper eso contingente también. Entonces evalúa distintos aspectos para monitorear el porcentaje como de riesgo en términos de la salud mental y el bienestar, como te decía. ¿Sí? Sí, en términos específicos también, ¿qué es lo que es el riesgo? Porque nosotros que trabajamos harto en materia de salud y seguridad, siempre cuando se hable de riesgo piense en la probabilidad de que ocurra algo y la consecuencia de aquello. O sea, en el fondo, ¿cuáles pueden ser los costos o inclusive también beneficios de una situación riesgosa? Y en este caso, cuando hablamos de los riesgos psicosociales, es también pues ver, por ejemplo, si yo no me hago cargo de estos riesgos, me puede traer, por un lado, ciertos incidentes, pérdida de producción, rotación, tiene muchos costos ocultos, ¿ya? Pero a la vez también, si yo me hago cargo positivamente de estos riesgos, puede ser muy beneficioso para la organización, porque a la medida que yo reduzco la probabilidad de que ocurra algún error, demanda, falla operacional o inclusive una fatalidad, también estoy contribuyendo a hacer mucho más productiva y sostenible la empresa. Por eso es lo importante de abordar los temas de riesgo psicosocial en la organización. Sí, y estaba pensando hoy día que estamos también en un cambio generacional, que también son aspectos que hoy día son mucho más valorados, ¿sí? Yo me ha tocado escuchar gente joven que está recién saliendo de la universidad, donde ya hay mucha menos tolerancia o se ha dejado de normalizar grandes excesos de trabajo, que no se respeten los horarios o algunos tipos de tratos también. Entonces también hoy día el hacernos cargo de esto, como dices tú, el no hacernos cargo tiene costos, por ejemplo la fuga de talento, altas rotaciones, o sea, finalmente va más allá del bienestar. ¿Sí? Sí. Por eso el tema del bienestar es estratégico, porque en el fondo cuando yo abordo este riesgo psicosocial, ¿ya? Lo que estoy haciendo es asegurar que mi organización sea sostenible, productiva y se mantenga en el tiempo. Es decir, la pérdida sea menor, ¿sí? Y en función de eso, nosotros hoy día lo que hemos ido detectando son estos factores de riesgo que están más latentes en la empresa. ¿Cuáles has escuchado tú y de acuerdo a la última evaluación que se hizo en la Suceso también? Sí, mira, hoy día finalmente, hay varios que hoy día yo diría que están como bien en boga. Primero está el tema de las altas exigencias psicológicas respecto del trabajo, ¿sí? Como de la alta carga laboral, el sentir que a veces no logro cumplir con lo que me piden en el tiempo que me piden, sentir que hay mayor carga de la que se puede sostener, hay una alta percepción de eso en ese sentido, ¿sí? Por otro lado, yo diría que el liderazgo está siendo bien cuestionado de alguna manera porque hoy día los desafíos han cambiado, entonces el liderazgo más tradicional, más clásico, que solo se enfoca en los resultados, también hoy día como que ha
ha empezado a ser más tema, ¿sí? Como tener un líder que no se acerca, que no me pregunta, donde hay una relación más distante, eso también hoy día está pasando más la cuenta y se nota en las encuestas, no tan solo de la sucesos, sino que también en las encuestas de clima, ¿sí? También en el tema del liderazgo yo creo que hay algo clave, porque hay personas que han ejercido liderazgo de muy buena manera, pero cuando hay cambios tecnológicos, cuando hay cambios generacionales, cuando hay cambios de diversidad, ¿ya? Y no tienen habilidades para poder abordar y absorber esos cambios, también se nota y está generando estas brechas culturales de problemas. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con la incorporación de la mujer, con la incorporación de distintas culturas, de la tecnología, con el trabajo que hoy día se está haciendo, con el recambio generacional técnico y de personas que claro, ya cumplieron su ciclo y entran nuevas personas. Entonces, el saber acompañar en los distintos ciclos de la vida de un trabajador o trabajadora también forma parte de un rol de liderazgo clave. Sí, de todas maneras. Sí, y junto con eso yo diría que otro tema que está bien presente es el tema de la doble presencia, que también se evaluaba, era una de las preguntas que se evaluaba en la evaluación anterior, y que hoy día yo diría que, sobre todo con el tema de la maternidad, la crianza, las labores de cuidado, que no siempre son a los niños, también a veces son a los padres, ¿cierto? Entonces también es un indicador que normalmente sale como con mayor riesgo, podríamos decir. ¿Sí? Bueno, nosotros que trabajamos harto en minería lo hemos visto con la incorporación de las mujeres en minería y que ellas, si bien cumplen toda su labor profesional, y a la vez también siempre están preocupados de qué es lo que está pasando en casa. Que con mayor frecuencia y con mayor atención, ¿ya? Que a lo mejor las personas que estaban, los hombres que estaban acostumbrados, que no tienen esta responsabilidad tan instaurada socialmente, claro, de género, como de los roles de género. Claro, los roles de género. Entonces también eso hace que esta doble presencia esté más latente y sea un riesgo hoy día a evaluar. Hay otra cosa también que creo que es importante, que tiene que ver con esta movilidad a veces, muchas veces se traduce en inseguridad laboral. Esta inseguridad de que no sé si me van a renovar el contrato, no sé si es que viene una nueva licitación, viene una negociación colectiva, viene un cambio de gobierno. Entonces esta variabilidad ¿ya? Que genera mucha incertidumbre, y que esa percepción de incertidumbre hace que también la gente empiece a sentir más temor, más ansiedad y se traduzca en una inseguridad laboral, porque tú no sabes, no tienes la bolita de cristal como para saber si yo voy a tener trabajo mañana. Sí. Y eso lo viven todos, ejecutivos, trabajadores, o sea, de pe a pa. Sí. Y sobre todo que hoy día vivimos en un entorno que es mucho más como VUCA, ¿cierto? Sí. Mucho más volátil. Después de la pandemia, como que todo puede pasar, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, hemos tenido que ir desarrollando habilidades para sostener como la incertidumbre también, hacernos más amigos de la incertidumbre, pero yo diría que estamos en proceso, ¿no? En ningún caso estamos como con ese nivel desbloqueado, estamos avanzando en eso. Entonces, eso también aparece como de alto riesgo. Y lo último que quizás yo creo que hoy día está mucho menos normalizado y bien el tema del acoso laboral también. Sí, que esa es otra dimensión que también evalúa la encuesta, y que hoy día como que ya la gente se está atreviendo a levantar la mano respecto a ese tema, y también estamos más conscientes de dejar de normalizar. Yo siempre a veces pregunto entre mujeres y digo como, ¿a quién ha tenido alguna situación de acoso? Y yo diría que el 100% de las mujeres levanta la mano. Yo también la levanto, ¿sí? Y yo creo que mirando hacia atrás, en mi caso yo me quedé callada muchas veces, lo normalicé, bueno, así es trabajar con hombres, yo trabajaba en empresa de transporte, entonces, pero hoy día probablemente mi actuar sería distinto. Entonces también eso se está evidenciando como de alto riesgo también en los lugares, y que está invitando a que las empresas puedan empezar a mirar cómo se están haciendo cargo de esto, ¿cierto? Sí, estaba recordando estos episodios porque de repente tú dices, no, es que las generaciones nuevas son más delicadas, pero también hay un tema que tú mencionaste recién que es importante, que las normas y las leyes han ido cambiando, y eso también va conjugando esta despertar también de ir poniendo más límites en la organización, para que tú, así como tú entregas ciertos servicios profesionales, también sean respetados tus derechos como trabajador o trabajadora. Y eso hoy día está más latente, y tenemos que saber convivir con eso, manteniendo los niveles de productividad. Si eso no es como... Y ese es el gran desafío que tienen los liderazgos hoy día y las empresas en esos temas. Pero hay algo también que creo que como brechas puntuales, yo siempre miro como, o lo que hemos conversado, es como mirar 3 aspectos que son los que más aparecen cuando nosotros hacemos diagnósticos organizacionales,
que son estas quejas. Claro. ¿Cuál Sí. dirías tú que es la Yo queja diría más que, aparente? y sobre todo en el ámbito minero, pero en general es bien, o sea, como bastante homogéneo, es la sobrecarga laboral. Esa es como esa sensación de que tengo más de lo que yo puedo sostener, y siempre la petición es como que haya más recursos, que contraten más gente, no está como bien distribuido esto. Yo diría que por ahí hay una brecha importante como en esa sensación también, ¿sí? Porque Claro. ojo que todo esto que estamos hablando tiene que ver con las percepciones, ¿sí? A veces incluso los líderes dicen, Esa sensación de... claro, claro. sí, no es que porque a veces, claro, yo escucho a los ejecutivos y dicen, oye, pero si acá, mira, se organizó, se analizaron los procesos, pero sigue existiendo esa sensación de, y a veces, claro, hay brechas que hay puntos ciegos también, ¿cierto? Entonces, yo diría que la sobrecarga es uno de las brechas que más se repite, ¿sí? Por ejemplo, algo clave para el tema de la sobrecarga, o sea, por un lado tú puedes ir mejorando la planificación, ver si tienes los procesos, sistema, estructura adecuados, pero a la vez también tienes que trabajar con las personas para que sepan administrar el tiempo, delegar funciones, ¿sí? Priorizar, y que son aspectos higiénicos, pero que nosotros asumimos que la gente la sabe hacer. Exacto. Y no necesariamente la saben hacer. Entonces ahí viene el tema de que la percepción cambia, y a veces no necesariamente es la tarea en sí, sino que cómo la persona está priorizando, está delegando, está poniendo límites respecto a las tareas y funciones, o porque no se atreven a tener conversaciones difíciles. Sí, totalmente. Y eso yo creo que nos trae a otra de las brechas, a la segunda brecha, que tiene que ver con esta como poca capacidad de conversar también entre los líderes y el equipo, o incluso en el equipo, como de también sentir que no hay tiempo para hablar de otra cosa que no sea lo netamente técnico, los resultados. Yo siempre pregunto y digo, bueno, ¿de qué son las conversaciones acá? Y todas son como de monitorear, seguimiento de tareas, seguimiento de proyectos, pero poca conversación de cómo estás administrando el tiempo, cómo estás llevando el quehacer diario, o cómo está nuestra relación, que yo siempre lo digo, o sea, hoy día una acción preventiva de denuncias es conversar con las personas. Yo prefiero que tú me lo digas a mí a que vayas a denunciarme, obviamente, y eso se construye. Pero hoy día hay poca dedicación de tiempo a tener este tipo de conversaciones. Sí. Mira, después estaba pensando en este triángulo que se habla en el liderazgo adaptativo, ¿cierto? De que después lo van a dibujar aquí. Entonces, que claro, cuando tú haces intervenciones, tienes tres formas de intervenir. Una es la tarea, ¿cierto? Que es como todo lo que tú mencionas, que es lo más clásico. Exacto. Ya, otro es la dinámica, que tiene que ver en cómo estamos haciendo las cosas juntos, ya los niveles de confianza, de conversación de temas difíciles, o también de, por ejemplo, ir pensando en cómo resolvemos problemas de manera conjunta, donde podamos abrir los temas abiertamente, y donde podamos ser transparentes y no tener miedo a tener conversaciones que pueden mejorar, impactar la productividad, pero que a veces son temas que tenemos entre tú y yo que no hemos solucionado. Claro. Por ejemplo, si tenemos saldos relacionales negativos, por ejemplo, si yo me sentí expuesta, traicionada, son cosas que van sumando y que van generando estos costos ocultos de... Entorpeciéndolo la mano. Sí, exacto, claro. que afectan a la productividad porque yo no resuelvo lo relacional. Este es el punto, el segundo punto, el que genera más movimiento, más movilidad. En lo adaptativo, para que la organización aprenda, tiene que ver con el propósito, es decir, cuando la gente se conecta con el propósito, lo que le hace sentido, ¿ya? Pero este tipo de conversaciones, las de dinámica relacional y de propósito, son las que menos aparecen, ¿ya? Y son inversamente proporcional, porque en el fondo cuando tú más inviertes en ese tipo de liderazgos que movilicen propósito, que movilicen y se hagan cargo de las relaciones, es donde más las empresas progresan, ¿sí? Más que la tarea específica. Pero en la universidad, ¿a qué nos enseñaron? Sobre todo los ingenieros. Solo la tarea. Solo la tarea. Solo la tarea. Claro. Controle, planifique, rinda cuenta, cobre, ¿sí? Pero le damos poco valor a lo otro. Claro. Todavía nuestra cultura está muy acá, ¿cierto? En este triángulo de la tarea. Sí. Entonces yo creo que de alguna manera, por eso a mí me gusta la evaluación esta de riesgos psicosociales, que es obligatoria cada 2 años para las empresas, porque yo siento que nos viene a intencionar un poquito este cambio cultural, ¿sí? Como que ya cuando se evalúa y ya vemos que hay altos riesgos, y es que en qué dimensiones nos obliga a ir a tomar acción y a hacernos cargo, ¿sí? O sea, como de mover un poquito la cultura hacia ese lugar donde quizás no estamos tan acostumbrados a estar. Pues sabes que se me apareció una pregunta, porque yo decía, bueno, yo tengo que hacerme cargo cuando encuentro brechas, pero sabes que yo no me quedaría tan tranquila
si todas mis encuestas salen perfectas. ¿Ya? Porque nos pasó un caso en una gran minera que hemos escuchado que no existe la tranquilidad, por ejemplo, que yo haga una encuesta y que ellos sientan la confianza de que es anónima. Sí. Por lo tanto, la encuesta no está revelando lo que la gente realmente piensa, y después por eso todavía siguen teniendo costos ocultos de rotación, licencia, ciertos incidentes de seguridad, entre otros. Entonces creo que también no hay que quedarse tranquilas o tranquilos cuando también los resultados estén demasiado espectaculares. Sí, los resultados no se condicen con lo que tú vives a diario y con lo que tú sientes a diario. Totalmente, sí, o sea, y por eso yo creo que este diálogo constante con los equipos es la mejor manera de tomar la temperatura de alguna manera, ¿sí? Las encuestas vienen a corroborar, nos vienen a entregar un dato, una foto, yo siempre digo, del momento, pero la temperatura se puede tomar todos los días, en el fondo. Claro, y ahí me aparece otra cosa. Algunos gerentes me dicen, pero Angélica, ¿por qué tengo que estarme haciendo cargo de sus problemas psicológicos? O sea, si aquí somos profesionales, venimos a trabajar. Acá, claro. Entonces no voy a hacerme cargo de todos los problemas y el llanterío, porque así se lo viven algunos gerentes, como el llanterío de las cosas que les molestan, o porque no habló con este otro, hasta así como expresiones, déjense de ser cabros chicos. Claro. Esas son las expresiones que hoy día están, yo he escuchado en algunos gerentes, decían, por favor maduren. Pero en el fondo, para mí, más que madurez, tiene que ver con que no sabemos abordar conversaciones que, a mí, desde un rol de gerente, deben ser las que deben promover para que el sistema funcione de manera fluida, de manera sistemática, ¿ya? Y desentrabar, como cuando hay nudos en la organización, cuando hay conflictos, también saber cómo acompañar o facilitar, ya sea a través de conversaciones de coaching o a través de intervenir ciertas conversaciones que ya han escalado mucho más, de manera temprana, pero también haciéndose cargo. Pero la gente evita, Nelly. ¿Qué podemos hacer en este caso? Totalmente. Sí, estaba pensando como que hay distintas como yo diría como el por qué evitamos tiene que ver con distintas creencias, ¿sí? Como por un lado, a propósito de lo que tú decías, yo no me tengo que hacer cargo, o sea, ¿por qué no es mi pega? A mí me pagan por producir. Exacto, sí. Entonces, hay una parte que tiene que ver con esas creencias de yo no me voy a hacer cargo. Y por otro lado, hay pocas habilidades también, como decías tú, en el colegio, en la universidad, hasta ahora, todavía en la universidad no hay ramos de habilidades relacionales, de habilidades de conversación. Y hoy día, a los profesionales, eso está como a cuenta de cada uno muchas veces, ¿sí? Entonces, yo creo que nos falta capacitación. Y bueno, y por otro lado, hay un tema cultural, yo diría de la cultura chilena también, que es una cultura que es mucho más reservada, o sea, si lo comparamos con la cultura caribeña, la cultura argentina, totalmente, o sea, que obviamente cada cultura tiene sus características, pero nuestra cultura es una cultura más evitativa, que nos movemos más desde el miedo. Entonces hay que de alguna manera trabajar hartas creencias de que si no, es que el que habla las cosas es conflictivo. Yo eso he escuchado muchas veces, que no quiero parecer conflictivo. Entonces yo creo que es un trabajo lento que estamos sobre todo acompañando nosotras de ir sobrellevando eso con buenas herramientas también, ¿sí? Porque para trabajar la asertividad y no irnos también a lo agresivo, que a veces pasamos de evitar a la pelea. Entonces también hay que ir encontrándose medio. Ahí nos movilizamos de conversaciones que son políticamente correctas nos vamos a conversaciones que son de trinchera, donde yo me pongo a pelear. Entonces lo que hay que movilizar es a que los líderes generen conversaciones movilizadoras o reflexivas para que se genere aprendizaje organizacional. Oye, y a propósito del aprendizaje, una vez que ya detectamos ciertas brechas, problemas, sabemos que son problemas técnicos versus adaptativos, empezamos a implementar algunas mejoras, ¿qué le diríamos a las empresas para que aborden estas mejoras respecto al diagnóstico, para que mejoren sus riesgos psicosociales? Claro, lo primero yo creo que entender que los resultados van a ser los síntomas, ¿cierto? Van a ser como esta parte de arriba del iceberg y no quedarnos con acciones, que normalmente, ¿cierto? Hay que generar acciones de mitigación que apunten solo al síntoma, ¿sí? Es como, no, salió mal la parte de vulnerabilidad, vamos a hacer un taller de contención, o sea, un poquito ir un poco más allá, ir a mirar.
de fondo qué es lo que puede estar pasando. No quedarnos con acciones que sean cortoplacistas, sino que más bien ir a mirar acciones que puedan llevarnos a largo plazo a atacar realmente lo que puede estar pasando. Y desde ahí identificar, bueno, qué tipo de problemas son los que nos está mostrando el resultado. Si son más técnicos, como decías tú, también más de infraestructura, de procesos, ¿cierto? O quizás si son más adaptativos, más a nivel de las dinámicas relacionales. Entonces, desde ahí ir a entender, ¿sí? Yo diría que la gran oportunidad es tomar estos resultados para que nos ayuden a ampliar la mirada, ¿sí? Y no quedarnos ahí con solamente ese síntoma. Sí, estaba pensando en que como yo investigo el problema, como yo miro el problema, es el 80% de la solución. Exacto. Sí, porque si yo empiezo a mirar que un síntoma de riesgo psicosocial, como por ejemplo, oye, estoy sobrepasada de pega, ¿ya? Entonces empiezo y contrato a lo mejor un soporte, un apoyo, pero la sensación es la misma. Y el problema no se resuelve. Lo que yo no entendí ahí es que el problema no era ese, sino que a lo mejor tenía que ver con conversaciones, con ajustes también de diseño, de planificación. Administración del tiempo, las prioridades. Claro, entonces se conserva el problema. Y eso es porque nosotros a veces abordamos el síntoma y pensamos que el síntoma, si yo implemento una solución al síntoma, el problema se cambia o se elimina. En los riesgos de fatalidad hay unas herramientas que son bastante buenas, por ejemplo, para investigar incidentes, es decir, de alto potencial. Oye, ¿cómo ocurrió en el sistema que hubo un incidente en esta persona o una lesión? Y en el fondo lo que se hace también es no mirar el síntoma, sino que empezar a mirar por qué ocurre eso y empezar a estresar la reflexión para entender de forma más estructural, ¿ya?, de las decisiones organizacionales, de qué factores organizacionales están permitiendo que, por ejemplo, nuestra gente se enferme o nuestra gente se lesione. Y para eso, esta forma de abordar los problemas creo que también es una habilidad que deben desarrollar las personas para mejorar los riesgos psicosociales desde la raíz. Y siempre me acuerdo de Peter Senge, cuando vino a Chile, y él daba un ejemplo súper clarito. Si tú abordas el síntoma, por ejemplo, si te duele la cabeza, ¿ya?, y tú dices, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina, en el fondo lo que estás haciendo es una solución sintomática. Y efectivamente el dolor de cabeza se te puede pasar el día 1, el día 2, ¿sí? Pero si tú no abordas el problema de raíz o el problema fundamental, que por ejemplo esa persona que le dolía la cabeza en realidad tiene una preocupación muy, muy, muy grande porque su padre o su madre estaba con una enfermedad compleja, y no abordas el problema de raíz, eso se va a mantener en el sistema. Entonces yo puedo tomar muchas pastillas, pero en el fondo lo que va a pasar es que de tomar tantas pastillas a lo mejor me va a dar otra enfermedad, que me ataque el colon, o que tenga dañado cierto otro órgano, porque yo no supe leer primero el problema fundamental y después abordarlo de manera adecuada, no sintomática. Y eso, si tú lo extrapolas, esto es un ejemplo sencillo, pero si tú lo extrapolas a cualquier situación de riesgo psicosocial, es de la misma naturaleza. Cuando una empresa tenía problemas de la encuesta le salió muy mal, ¿ya? ¿Cierto? Como de la evaluación de resultados, porque estaban con la sobrecarga, ¿sí? Entonces, la primera solución fue empezar a ver qué es lo que estaba pasando y contratar 2 cajas más, dos posiciones más. Pero eso se mantuvo. Pero en el fondo, lo que no estaban viendo, después nosotros nos llamaron para hacer un diagnóstico y escuchar a la gente, y era que todos tenían temor, ¿ya?, de decir que no podían quedarse hasta las 2 de la mañana trabajando porque los podían despedir. Claro. Y si el gerente, ese ejecutivo, no se entera de lo que realmente pensaba la gente, no puede tomar acción, y ese es un riesgo grande porque inclusive puede llegar a una fatalidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace de raíz después de eso? Es evaluar cuáles son los procesos que hoy día tenemos que priorizar, cuáles tenemos que automatizar, cuáles tenemos que reemplazar, y por otro lado, cuáles son las conversaciones que tenemos que seguir manteniendo, cuáles son las reuniones que podemos ya evitar y no ir. Claro. Entonces, como este rediseño organizacional es abordar el problema desde lo fundamental y no desde la queja aparente, ¿sí? También como recomendación de esto de que no se queden solamente con lo que está en la superficie, con este dolor de cabeza, sino que también aprendan a hacer buenas lecturas de las causas fundamentales.
Sí, yo como para cerrar y sumando a lo que tú dices, lo bonito de esta evaluación y del proceso que nos invita a la Suceso también, tiene que ver con que las acciones de mitigación tienen que surgir de un diálogo colaborativo con los colaboradores. Entonces, también ahí está la posibilidad de ir a conversar, a profundizar un poquito más con los colaboradores para mirar y tener más ojos, digamos, más miradas. Entonces creo que también podemos apuntar hacia lo que tú dices e incorporar y no quedarnos también encerrados a veces el equipo directivo generando acciones, sino que también es una invitación a hacer que todos seamos protagonistas de cómo vamos a abordar estos resultados, y creo que ahí podemos ampliar un poquito más y profundizar e ir a la real causa raíz o a la causa fundamental que hace que el sistema sea poco saludable, porque eso es lo que tenemos que mirar estratégicamente, cómo estamos generando organizaciones que de manera sistémica son poco saludables, porque eso impacta en la productividad, impacta en la reputación de la organización, impacta en la retención de talento, tiene muchos costos ocultos. ¿Con qué invitación les dejamos a nuestros... Yo creo que la invitación es a tomar esta evaluación más allá de un trámite, de un procedimiento legal, un check, y verlo como una real invitación a aportar en el negocio, a la sostenibilidad del negocio, y que también invitados a que si necesitan apoyo, también nosotros estamos haciendo ese apoyo para profundizar en las causas raíces y acompañarlos a mirar más allá del síntoma. ¿Sí? Claro, y a desarrollar estas capacidades adaptativas que se requieren para tener estas culturas saludables. Agradecemos a todos quienes nos escucharon en este podcast, y también los vamos a dejar súper invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales en @simpatiaconsultores, y también se inscriban en nuestro canal de YouTube y Spotify, Conversar con Simpatía. Ciencia y reflexión para la transformación. Nos vemos pronto. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.